frío o con calor, con lluvia o con sol, les traemos una opción diferente. Una hora de aire fresco, en la que contaremos con columnas de interés a cargo de excelentes colaboradores, entrevistas, reflexiones, noticias que tal vez no hayas escuchado, o sí, pero las volvemos a ver, y mucho más. En la conducción y producción, Estela Fandiño y Silvia Cordero. y manejando los hilos de la radio, El inigualable Tano Trifoglio. Por aquí, por FM Voces 107.7. para mensajes y comentarios tenemos un nuevo número de WhatsApp. Es 54911 6210 2418. Esperamos tus mensajes. Puedes mandar audios o nosotros los leemos. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Consultas al 11 3750 1070 o por WhatsApp al 11 4428 5050. Liliana Ginocchio, artista plástica. Admira algunas de sus obras en su página web lilianaginocchio.com.ar. Envíale un mensaje a su correo liliana@lilianaginocchio.com.ar. Sociedad de Fomento Turdera Sud, siempre acompañándote. Un proyecto social, cultural, educativo y de formación en oficios. Nuestra sede, 1 de marzo 1360, a metros de Avenida Frías, Ciudad de Lavallol. Contactate al WhatsApp 11 5487 7661. Búscanos en las redes sociales. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Comencemos el programa escuchando un mensaje mandado por Mabel desde Barcelona. Hola Estela, ¿qué tal? Buenas tardes. Y me pareció muy interesante el comentario que hizo, no recuerdo quién fue, sobre lo que ocurre en Venezuela. Muy, muy interesante. Sí, la doctora María Alejandra Silva. Un poco no estoy de acuerdo con esto de que vienen a los inmigrantes, digamos, vienen a quitarle, entre comillas, trabajo a los argentinos, ¿no? A los nativos, digamos. Bueno, con respecto, en ese punto no estoy de acuerdo, porque bueno, si queremos competir, que se forme la juventud, que no abandone la escuela, que tengamos maestros que conserven a los niños y a los jóvenes dentro de las aulas, y entonces no va a ser tan fácil que un inmigrante les quite el trabajo. Pero si tenemos gente que no comprende lo que lee, aún en la facultad, es obvio que viene un profesional del exterior y va a estar por sobre él. No solamente, no creo que sea porque le pagan menos, sino porque son gente muy competente. Acá también hay muchos venezolanos y venezolanas y todos son brillantes, brillantes. Bueno, te mando un beso muy, muy grande. Me encantó ver que hay un espacio para la narración. Un besito muy grande, un gran abrazo y que te sea leve el frío. Chao. Hoy, Estela, tenemos un programa particular con una noticia que está dando vueltas en la tele como si fuera una novela y para mi gusto le saca prioridad
a lo sucedido. Van a hablar María Alejandra Silva y María Eva Sanz sobre la violencia hacia las mujeres. Tanto se hace un circo con lo que pasa de Fabiola que para mi gusto le saca lo importante de lo que es la violencia hacia la mujer. Hoy en día tenemos dentro de las feministas que defienden a las mujeres que sufren violencia, aquellas que dicen, te creo hermana, las que afirman, te creo hermana, pero... y a las que no te creo nada hermana. Las imágenes y chat que se encontraron en el teléfono de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, nada significan para Dora Barrancos, pop del feminismo y directora del CONICET, quien comenta: no tenés que explicarme nada. Mi esposo atendió a Fabiola y yo conozco toda la verdad. Es decir, que la feminista máxima de la Argentina toma como máxima autoridad a la opinión de su marido en lugar de a una mujer posible víctima de violencia de género, a la que patologiza a partir de una información que le dio su marido. Por tal motivo, Aire Fresco recurre a quien ha luchado y lucha contra la violencia hacia las mujeres, la licenciada María Eva Sanz, psicóloga social, especialista en violencia familiar y en técnicas operativas. Su actuación permitió prevenir la muerte de muchas mujeres con la actividad preventiva y asistencial en red de la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires. Buenas tardes, María Eva. Gracias por atendernos. Tu punto de vista sobre este tema. Buenas tardes, querida Estela. Hola a todo el equipo y a la audiencia de Aire Fresco. Realmente es un tema difícil, ¿por qué? Porque cuando se hace mediática una situación de violencia, entran a jugar un montón de intereses alrededor del caso para apoyar, para descalificar, para nublar la vista de la gente que tiene que ver bien en relación a sancionar si hay situaciones de violencia, proteger la seguridad de la mujer, en este caso afectada por la violencia. Pero bueno, sabemos que es así. Yo hace 36 años ya que estoy trabajando con estos temas y me doy cuenta que cuando aparece algún caso mediático, enseguida empiezan a aparecer un montón de contradicciones, diría. Contradicciones que no están mal, que son propias de nuestro contexto. La gente en general, los grupos humanos, tienen las contradicciones en su mismo ser grupal. Y eso, la verdad que esas contradicciones no me preocupan tanto. A mí lo que me preocupa es que las mujeres siguen muriendo, hay muchísimos más femicidios que el año pasado a esta altura del año, las políticas públicas se reducen, eso sí me preocupa mucho, porque más allá de la condena que merece quien ejerce la violencia, tiene que haber una protección sobre la mujer que está afectada por la violencia, la mujer en situación de violencia. Y la verdad que estoy viendo en este último tiempo disminución de esos recursos. No está en todos los lugares igual el recurso. Argentina es muy grande. Nosotras desde la Red Argentina por Buenas Masculinidades estamos haciendo un rastreo a nivel nacional en todas las provincias para conocer cómo son los perfiles de los varones en las distintas localidades, justamente para prevenir el femicidio, ¿no? Pero estas políticas públicas que te digo que tienen que surgir desde lo municipal, desde lo provincial o desde lo nacional, muchas veces no están. Entonces nos encontramos con mujeres en situación de violencia que no tenemos dónde derivarlas para que hagan una asistencia específica que no tiene que ver con un tratamiento psicológico, tiene que ver con un grupo de ayuda mutua donde ellas puedan desprocesar el proceso de victimización y que puedan volver a ser las mujeres que eran antes de conocer o encontrarse con ese victimario. En consecuencia, se imagina la audiencia que es difícil trabajar a contrapelo, a contraviento, como dice la canción, a contrasol, a contraluz y a contravida.
Es muy difícil, pero bueno, acá estamos, seguimos adelante, sabemos que hay vaivenes, hay momentos en que las organizaciones de la comunidad, como la Mutual Grupo Buenos Aires, podemos ir avanzando, digamos, más acompañadas por procesos gubernamentales, y otros momentos en que nos sentimos más solas, pero también hay algo muy importante que tiene que ver con la red. Las redes entre organizaciones que trabajamos esta temática nos estamos apoyando, acompañando, sosteniendo la problemática, porque parecería que hay un sector de la sociedad que lo quiere volver a poner abajo de la alfombra y que no se hable más de este tema. Por eso agradezco profundamente esta invitación, sé que las escucha mucha gente, sé que son muy comprometidas y muy serias con cómo toman todos estos casos, la forma en que llevan adelante estos casos en el programa. Por eso siempre que me necesiten, acá estoy y fundamentalmente les agradezco que hayan tomado este tema, que lo podamos debatir, discutir. Y bueno, Estela, tienen acá la audiencia el teléfono de la Mutual Grupo Buenos Aires, por si necesitan hacer alguna consulta, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. ¿Alguna posibilidad que nos digas tu opinión sobre la postura de Dora Barrancos en el tema Fabiola? No escuché los comentarios de Dora Barrancos, por eso no me extendí en eso, porque no tengo idea de qué es lo que dijo. Pero de cualquier manera, viste que los comentarios son del momento y a veces están sacados de contexto. Hay que ver, viste, es un tema complicado y hay muchos intereses en juego ahí, mucho más que la defensa de la víctima. Muchas gracias, María Eva, y hasta un próximo Aire Fresco. Para contactarte con Grupo Buenos Aires, al WhatsApp 11 5057 4020 y también contacto@mutualgba.com y www.grupobuenosaires.com.ar. Y ahora consultaremos sobre el tema a la doctora María Alejandra Silva, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Política de la Flasco, doctora en Sociología de la UBA. Buenas tardes, María Alejandra. Hola Estela, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a charlar de este tema tan importante. El tema de violencia de género sufrido por Fabiola, ¿qué temas pone sobre la mesa? Bueno, esto pone de relieve dos cuestiones. Una es que persiste en la Argentina una cultura machista sostenida por una idea de que la mujer sí o sí debe casarse y tener hijos. Y si estudia y trabaja es para hacerlo un poco nada más, porque la mayor cantidad de su energía, su pensamiento, su tiempo y dedicación debe estar centrado en ser madre y esposa, no en su carrera. Eso persiste como cuando yo tenía 10 años, cuando mi mamá se casó en el año 60. Entonces, eso es lo primero que pone de relieve, y lo segundo que pone de relieve es que evidentemente aquí hay abuso de poder doble, digamos, por un lado porque era el presidente y por otro lado porque, digamos, hay una relación de inferioridad, de desigualdad, no solo en el trabajo, sino en el perfil de cada uno, ¿no? Y esto también le pasa a muchas mujeres que uno habitualmente dice se casa para que la mantengan, se casa por interés, ¿no? Porque no, por esto que decíamos antes, es decir, tiene un trabajo más o menos y lo que está buscando es encontrar a alguien que le permita tener un nivel de vida, una calidad de vida, ¿no? Y después termina en una situación así de desigualdad, que la desigualdad ya era inicial, ¿no? Pero en este caso se va agudizando en la medida en que él va ocupando cargos de mayor jerarquía. ¿Por qué la sociedad no pudo ver que era un hombre golpeador? Justamente porque el golpeador no es alguien que uno pueda ver. O sea, tanto
un psicópata, como un narcisista, está estudiado y es visible que en realidad es una persona que cuando uno la conoce es simpática, es agradable con todo el mundo y que tiene una imagen para afuera y otra dentro de la casa, ¿no? Es decir, nadie puede creer que él es violento, nadie puede creer que él es golpeador, porque es un seductor, es un simpático, ¿no? Entonces es imposible que alguien vea. ¿Este hecho significa que faltan leyes y políticas de protección de la mujer? Leyes sobran, es decir, la primera ley que tenemos es del 85, la 23.179, justamente, que incluso está con jerarquía constitucional, para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Después tenemos en el 96 la ley 24.632, a partir de la Convención de Belén de Pará. Después tenemos la 26.487, donde se define la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es del 2015. Y también en el 2015 el Congreso sanciona otra ley, que es la 27.234, que dice que se establecen las bases para que todos los establecimientos educativos del país realicen una jornada de educar en igualdad, prevención y erradicación de la violencia de género. Es decir, leyes sobran, lo que no hay es política. ¿Esto qué significa? Bueno, significa, en primer lugar, que muchas veces las leyes, como la mayoría de los políticos son abogados, predomina un enfoque no de prevención del riesgo, sino de sanción del daño, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dar tantos años de prisión, si hace esto, si hace el otro, si está grabado por el vínculo. Entonces, no hay otras profesiones en la ley. O sea, la ley es puramente jurídica y no instrumenta mecanismos de prevención, de educación, de trabajo desde la cultura, desde la sociedad, con las instituciones, con los distintos grupos, en las distintas provincias. Entonces, ¿qué pasa? Las provincias adhieren y tampoco hacen nada. Y eso se ve con otras leyes que yo he hecho investigaciones, como la de los derechos del niño o la ley de trata. Es decir, cuando vos analizás en el caso concreto en una provincia, no se cumple. En el caso de violencia de Fabiola, existía un Ministerio de la Mujer y no pudieron hacer nada. Bueno, no es que no pudieron hacer nada, no supieron hacer nada, no quisieron hacer nada. O no querían hacer nada con el tema también, ¿no? Sabemos que había 1.000 empleados y solo 70 iban a trabajar físicamente. El resto dice que tenía funciones virtuales, a distancia, trabajo remoto. El famoso estado digital o gobierno remoto que está y uno no sabe para qué, porque te atiende un robot y nunca te resuelve nada, o te responde a las cosas que ellos quieren y no a otras cosas que vos planteás. En realidad, lo que se ve ahí es claramente que el gobierno hace un discurso de defensa de la mujer, incluso el propio presidente, ¿no? Pero es un uso político del tema. ¿Eso qué significa? Significa que se hace propaganda, marketing y se consiguen votos a partir de un discurso, no de hechos concretos. Es más, hay un doble mensaje, o hay un mensaje por un lado y acciones que van en contrario. Es decir, sabemos de muchos casos donde las mujeres denunciaron problemas, fueron víctimas, acudieron al ministerio y no le respondieron. ¿Por qué? Porque parece que había temas que sí, personas que sí, sobre las que ellas, digamos, discutían, debatían e intervenían, y otras no. Y en este caso es bien claro, prefirieron no intervenir para defender el gobierno, para que no entre en juego el poder del presidente, para que nadie critique al presidente. Es decir, prefirieron que continuara el régimen y el gobierno antes que responder a los problemas de una mujer, que era la función de ellos, ¿no? Entonces esto es lo que pasaba. Entonces no pasa porque exista o no exista un ministerio, pasa por cuáles son
los mecanismos concretos, más allá del discurso lindo. ¿Qué mecanismos concretos yo tengo de prevención, de erradicación, de educación, de detección, de seguimiento, antes de que lleguemos al extremo del daño? Fabiola dijo que Dora Barrancós, del CONICET y asesora del presidente, tampoco la ha ayudado. Pero no me extraña que Dora Barrancos del CONICET, del organismo de ciencia, no la haya atendido. ¿Por qué? Porque significa criticar al gobierno. Y el CONICET funcionaba como un organismo de propaganda. Es más, los investigadores tenían que investigar, escribir y publicar cosas que favorezcan el gobierno, que hablen del buen gobierno o de lo bien que estaba la gente, ¿no? Entonces había investigadores de la felicidad que mostraban lo feliz que eran los argentinos y publicaban en los diarios los resultados de sus investigaciones, o cómo la igualdad, ¿no?, entre los niños, cómo se había logrado cuando no es así. No es lo mismo ser un niño en la ciudad de Buenos Aires que ser un niño en Quitilipi, Chaco. O sea, las desigualdades existen. Entonces, el CONICET, ya hemos hablado la otra vez en un programa, por ejemplo, le daba becas de doctorado a jóvenes solamente con la firma de otro investigador. O sea, no presentaban proyectos, no presentaban cronogramas de trabajo, no presentaban antecedentes, siempre y cuando sean amigos, ¿no? Se otorgaba el premio a la mejor científica, a la mujer científica. Decía, mande sus antecedentes. No, ¿para qué van a mandar antecedentes si las que ganaban eran kirchneristas, afines al kirchnerismo, ¿no? Proyectos de investigación, ¿se evaluaban con criterios científicos? No, con criterio político, ideológico. Entonces, por ejemplo, un proyecto presentado en 2019 en Corrientes que hablaba que los niños de Corrientes no eran lo mismo que los niños de Buenos Aires porque había desigualdades en el acceso a Internet, en el uso y el acceso a Internet en general y en las escuelas, fue rechazado. ¿Por qué? Porque significaba criticar al gobierno nacional, decir que existían desigualdades. Por favor, si todos los niños eran felices y estábamos mejor que Alemania en la pobreza, imagínense los niños. Entonces, en el 2019 no aprueban ese proyecto de investigación. Y en el 2020 todos los argentinos lo vimos las desigualdades entre los docentes que no tenían computadora, los alumnos que no tenían internet, los alumnos de las zonas rurales que no hicieron nada mientras estuvo la pandemia. Entonces, ¿cómo puede ser? Es que los proyectos se aprobaban o reprobaban según un criterio ideológico político partidario, porque el CONICET estaba al servicio del gobierno. No era un organismo científico autónomo, libre, independiente. ¿Qué te parece, María Alejandra, si lo dejamos aquí y lo retomamos el próximo jueves? Gracias, Estela, por invitarme al programa y comenzar a abordar el tema, que es complejo y amplio. Así que seguimos en el próximo. Saludos a la audiencia. Escuchemos ahora Vencer el pasado, en la voz del dúo AAS, y encuéntralo en tu plataforma favorita. Los créditos a quien corresponde. Tomo mi equipaje, me voy sin despedidas, sin redes que me atrapen, sin miedos que me aten, sin juicios ni mentiras. Hoy busco las señales que aportan a mi vida. No pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías. Me voy a vivir mi vida, es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando.
Es momento de presentar algunos auspiciantes. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina, 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. Qué bueno es comprender. Comprender lo que leemos o estudiamos nos ayuda a crecer. En el desempeño escolar te permite el éxito y la satisfacción de que el estudio sea más agradable. La docente María Cristina Sáenz te acompaña a disfrutar de la lectura estudiando con método. Talleres individuales, niveles primario, secundario, terciario, ingreso a la universidad. Consultas por mail mcrisaenz@hotmail.com. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Julio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica, donde su padre se desempeñaba como funcionario diplomático de la Embajada Argentina. Por entonces, la ciudad estaba ocupada por los alemanes y el itinerario de los Cortázar estaría asignado por el devenir de la Primera Guerra Mundial. Lograron instalarse un tiempo en Suiza y más tarde en Barcelona antes de que la familia pudiera regresar a Buenos Aires, cuando Cortázar tenía 4 años. De esta primera etapa de su vida le quedó la R afrancesada que arrastraría durante toda su vida. Pronto la familia logró regresar al país y se instaló en Banfield, por entonces un pueblito de la provincia de Buenos Aires, donde Cortázar cursó estudios primarios. Leía tanto que el médico recomendó a su madre que restringiera sus lecturas, medida que solo logró cumplir durante cierto tiempo. La autora de lo que acabo de leer es Mariana Pacheco, y podés leerlo completo en elhistoriador.com.ar/Julio Cortázar. A continuación escucharemos al mismo Julio Cortázar hablando de Banfield. Entonces la familia se instala en un pueblecito cercano a Buenos Aires. Sí, en uno de los suburbios de Buenos Aires, que nosotros pronunciamos Banfield, pero que tiene un nombre inglés, Banfield, y ese nombre inglés corresponde a uno de los muchos ingenieros ingleses que construyeron el sistema ferroviario argentino. Eso lo hicieron los ingleses. Y entonces les ponían los nombres de sus personas importantes. Había la estación que seguía la mía, se llamaba Temperley, de modo que había momentos en que uno podía creerse mucho más en Inglaterra que en la Argentina. Bueno, el pueblo se llamaba, nosotros lo pronunciábamos Banfield, y es un pueblecito que en esa época era realmente un pueblecito casi de campo, a media hora de Buenos Aires, media hora de tren, y que ahora ya está unido a Buenos Aires, como pasa en el proceso de todas las grandes ciudades. ¿Cómo era más o menos ese barrio en el que se movían el niño Julio Cortázar? Mira, es ese tipo de barrio que tantas veces encuentras en las palabras de los tangos. Es decir, no es el suburbio de la ciudad,
pero es un poco el metasuburbio, el suburbio que le sigue. O sea, calles no pavimentadas, por donde en mi infancia todavía había mucha gente que andaba a caballo. Por ejemplo, el lechero nos traía la leche a caballo. La circulación de mercadería se hacía con carretas a caballo. Y era sumamente suburbano, con pequeños faroles en las esquinas, una pésima iluminación que favorecía el amor y la delincuencia en proporciones más o menos iguales, y que hizo que mi infancia fuera una infancia un poco cautelosa y temerosa, porque las madres tenían mucho miedo por los niños. Había realmente un clima a veces inquietante en esos lugares, y al mismo tiempo era para un niño un paraíso, porque la casa tenía un gran jardín que daba sobre otros jardines, y entonces ese era mi reino, ¿no? En algunos cuentos eso ha vuelto así, ha sido evocado, porque yo lo siento muy, muy presente y muy vivo. Bueno, y ahí hice los estudios primarios en una escuelita de la zona, y allí viví hasta los 17 años. Para que nos hable de Cortázar y sus cuentos vinculados a Banfield, está con nosotros la escritora Lidia Risotto. Buenas tardes, Lidia. Muchas gracias por estar en Aire Fresco y compartir este momento de homenaje a Julio Cortázar. Hola, Estela. Buenas tardes, amigos de Aire Fresco. Estela, yo quería agradecerte enormemente que hayas rescatado este fragmento de la entrevista que Joaquín Soler Serrano, periodista de la radio y la televisión española, le hizo a Julio Cortázar para su programa Fondo en 1977. En ese programa, Soler Serrano entrevistaba a personalidades de la época. Bueno, tenemos la fortuna de que esta entrevista se haya grabado y que se haya conservado, porque es lo que hoy nos permite recuperar la voz y la imagen de Cortázar. Quiero detenerme en una palabra, para mí encantadora, que Cortázar usa para referirse a Banfield. Es la palabra pueblecito. Me parece que en ese diminutivo se cifra la idea de infancia, porque eso fue Banfield para Cortázar, la síntesis de su infancia, de la que él fue dejando huellas en su literatura. Sería una tarea de pesquisa, tratar de encontrar todas las veces que el pueblecito aparece disimulado en sus cuentos, pero hay menciones explícitas de Banfield en por lo menos 3, y otra de Villa Albertina. Así que, si te parece, podemos hacer una visita a cada una de estas referencias, empezando por el cuento Conducta en los velorios, de su libro Ocupaciones raras, en el que se narra la costumbre de una familia entera de asistir a velorios de personas que no conocen. Lo hacen mediante una investigación previa que lleva a cabo una de las primas del narrador, leyendo las necrológicas de los diarios. Y cuando les parece que los deudos no son sinceros, entonces son los miembros de esa familia los que se hacen cargo del llanto, entre comillas, sincero. Como de costumbre, Cortázar exige que el lector se entregue al juego de la ficción atado de pies y manos, porque la situación es tan disparatada que no queda más remedio que bajar las defensas y disfrutar del disparate. Así que veamos qué pasa en este pasaje de Conducta en los velorios. Perdón, porque se me perdió la página. Acá estoy. Bueno, por lo común, mi hermana la menor se encarga de la primera escaramuza. Diestramente ubicada a los pies del ataúd, se tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar. Primero en silencio, empapando el pañuelo a un punto increíble, después con hipos y jadeos, y finalmente le acomete
un ataque terrible de llanto que obliga a las vecinas a llevarla a la cama preparada para estas emergencias. Agotado por un esfuerzo en que han debido emplearse a fondo, los deudos amenguan en sus manifestaciones y en ese mismo momento mis 3 primas segundas se largan a llorar sin afectación, sin gritos, pero tan conmovedoramente que los parientes y vecinos sienten la emulación, comprenden que no es posible quedarse así descansando mientras extraños de la otra cuadra se afligen de tal manera y otra vez se suman a la deploración general. Otra vez hay que hacer sitio en las camas, apantallar a señoras ancianas, aflojar el cinturón a viejitos convulsionados. Mis hermanos y yo esperamos por lo regular este momento para entrar en la sala mortuoria y ubicarnos junto al ataúd. Por extraño que parezca, estamos realmente afligidos. Jamás podemos oír llorar a nuestras hermanas sin que una congoja infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de la infancia, unos campos de Villa Albertina, un tranvía que chirriaba al tomar la curva de la calle General Rodríguez en Banfield, cosas así, siempre tan tristes. Bueno, ahora, si te parece, podemos seguir con el cuento Deshoras, del libro Deshoras. En este cuento, más allá del maravilloso juego de intercalar la primera y la tercera persona en la voz narradora, un recurso literario que Cortázar maneja con maestría, el relato se impregna de una infancia que ya se confunde con la adolescencia, se impregna de la desdicha del primer amor no correspondido, del primer dolor, y al mismo tiempo celebra la amistad de 2 chicos de 12 o 13 años, la inocencia de las aventuras de ese final de infancia que transcurre en las calles de Banfield. Y el fragmento que elegí dice así: era Aníbal el que había pateado aquella pelota que rompió un vidrio de la casa de Doro una tarde de verano. El susto y las ganas de esconderse o de negar, la aparición de Sara tratándolos de bandidos y mandándolos a jugar al potrero de la esquina. Y con todo eso venía también Banfield, claro, porque todo había pasado allí. Ni Doro ni Aníbal hubieran podido imaginarse en otro pueblo que en Banfield, donde las casas y los potreros eran entonces más grandes que el mundo. Un pueblo, Banfield, con sus calles de tierra y la estación del ferrocarril Sud, sus baldíos que en verano hervían de langostas multicolores a la hora de la siesta y que de noche se agazapaba como temeroso en torno a los pocos faroles de las esquinas, con una que otra pitada de los vigilantes a caballo y el halo vertiginoso de los insectos voladores en torno a cada farol. A tan poca distancia las casas de Doro y de Aníbal, que la calle era para ellos como un corredor más, algo que seguía manteniéndolos unidos de día o de noche, en el potrero, jugando al fútbol en plena siesta, o bajo la luz del farol de la esquina, mirando cómo los sapos y los escuerzos hacían rueda para comerse a los insectos borrachos de dar vueltas en torno a la luz amarilla. Y el verano, siempre el verano de las vacaciones, la libertad de los juegos, el tiempo solamente de ellos, para ellos, sin horario ni campana para entrar a clase, el olor del verano en el aire caliente de las tardes y las noches, en las caras sudadas después de ganar o perder o pelearse o correr, de reírse y a veces de llorar, pero siempre juntos, siempre libres, dueños de su mundo de barriletes y pelotas y esquinas y veredas. Y para despedirnos hoy de Julio Cortázar y de el Banfield, el pueblecito de su infancia, quiero compartir con ustedes El inicio de los venenos, publicado en Final del Juego. Y a propósito de Final del Juego, permítanme un paréntesis. Se ha dicho que Final del Juego transcurre
en Chivilcoy, donde Cortázar fue profesor de literatura. Pero yo tengo para mí que Final del Juego también transcurre en Banfield, y más precisamente en la barrera del ferrocarril, que estaba en la intersección de las vías con las calles Rincón de un lado y Vieites del otro. Yo estoy convencida de eso. A mí ningún crítico literario me va a hacer creer otra cosa. También Final del Juego para mí transcurre en Banfield. Pero volvamos a Los Venenos, este cuento que yo me llevaría a una isla desierta, en el que otra vez se plantea el borde entre infancia y adolescencia, aunque el protagonista está todavía del lado de la niñez, y por eso, a diferencia del Aníbal de Deshoras, el cuento anterior, no sabe que está enamorado, no sabe que tiene una pena de amor. Lo sabemos nosotros, los lectores, y nos dan tantas ganas de abrazar a ese chico y de decirle: seguí jugando en tu calle adoquinada de Banfield. Los Venenos. El sábado tío Carlos llegó a mediodía con la máquina de matar hormigas. El día antes había dicho en la mesa que iba a traerla, y mi hermana y yo esperábamos la máquina imaginando que era enorme, que era terrible. Conocíamos bien las hormigas de Banfield, las hormigas negras que se van comiendo todo, hacen los hormigueros en la tierra, en los zócalos, o en ese pedazo misterioso donde una casa se hunde en el suelo. Allí hacen agujeros disimulados, pero no pueden esconder su fila negra que va y viene trayendo pedacitos de hojas, y los pedacitos de hojas eran las plantas del jardín. Por eso mamá y tío Carlos se habían decidido a comprar la máquina para acabar con las hormigas. Me acuerdo que mi hermana lo vio venir a tío Carlos por la calle Rodríguez Peña. Desde lejos lo vio venir en el Tilbury de la estación, y entró corriendo por el callejón del costado gritando que tío Carlos traía la máquina. Yo estaba en los ligustros que daban a lo de Lila, hablando con Lila por el alambrado, contándole que por la tarde íbamos a probar la máquina. Y Lila estaba interesada, pero no mucho, porque a las chicas no les importan las máquinas y no les importan las hormigas. Solamente les llamaba la atención que la máquina echaba humo y que eso iba a matar todas las hormigas de casa. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Doctora Irma Inés López, Civil, Comercial, Familias, Sucesiones. Solicita turno al WhatsApp 11 4949 3943. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Helados artesanales Riviera de Teresa Pinto. Son elaborados con la mejor materia prima utilizando productos italianos Fabri. Helados Riviera son caricias en tu paladar. Y sus tortas, una delicia. Página web rivierahelados.com. Teléfono 4293-3388. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. ¿Qué tal si damos vuelta a la página y ahora escuchamos a nuestro caballero Carlos Dentone? Adelante, Carlos. Buenas tardes, oyentes y equipo de Aire Fresco. Les cuento una vez más que leyendo notas en internet, y más precisamente a Paola Graciana, psicóloga española, en su nota nos informaba sobre aquellas personas que en la actualidad, digamos, su necesidad era sanar cuestiones de su pasado. Y con la intención de abordar parte de ese pasado, se agravaba la situación, es decir,
estaba peor que antes. Yo pensaba, qué cosa, ¿no? Esto de querer sanar o combatir problemas que tuvimos en el pasado y no pensar en solucionar los problemas de hoy, si es que los tenemos, obviamente, ¿no? Si nos quedamos mucho en lo que pasó hace años atrás o en nuestra niñez y el hoy no lo solucionamos, por más que tenga alguna responsabilidad el pasado, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Tenemos que enfrentar el hoy. Esto no lo dice Paola, sino que lo digo yo, ¿no? Un ejemplo que puede ser afín a muchos de nosotros es haber tenido una infancia difícil, digamos por haber tenido padres que quizás eran muy críticos. Con este tema, al ser adultos, cada vez que la persona se propone dar algún paso importante en su vida, siente que dentro de sus pensamientos retumban las palabras que de pequeño o de pequeña escuchaba. Por ejemplo, no eres lo suficientemente bueno, no creo que lo puedas hacer, te falta personalidad. Y así muchos temas que quizás un padre o una madre lo decían, pasan los años y eso hace mella en cada adulto, digamos. De ahí a que uno pretenda sanar ese pasado, esa relación, esos mandatos, a veces se torna un problema, una obsesión. Entonces en algún momento esa persona decide reunir a sus padres para explicarle lo que le pasaba, sus dolores, sus inseguridades, que le habían causado justamente la actitud de ellos cuando ellos eran más jóvenes y ella era, en este caso, una niña. Y era como que le exigía un poco una disculpa, ¿no? Pero lógicamente a veces estas cosas se hacen desde el resentimiento, desde el dolor, desde el reproche. Y sus papás, que ya eran mayores, no entendían mucho del planteo del hijo. Como resultado, nada sanó, nada se reparó, sino que ese dolor aumentó. Se reabrieron heridas, se crearon nuevas heridas y saltaron otros temas que nada tuvieron que ver con lo que se abarcaba. Desde ahí, la relación con sus padres entonces empeoró. Además de su sentir interno, la situación se agravó. De todo este ejemplo podemos decir que el pasado, en estos términos, no se sana, no se cura, no se puede resolver el pasado. No sé si alguna vez ustedes lo intentaron, ¿no? Entonces creo que debemos tener mucha precaución en cómo abordamos estos temas para poder buscarles soluciones a los obstáculos de hoy, que nosotros pensamos que tienen que ver con el ayer. Quizás entender que todas las conversaciones que podamos realizar no siempre son necesarias, ni siquiera sirven como una opción. Una de las cosas que tenemos que hacer es preguntarnos si traemos a la mesa de conversación temas del pasado y si estos van a ayudar o a empeorar la situación. Quizás también en la actualidad, cuando escuchamos esas voces, las mezclamos con nuestro propio dolor, con nuestro propio rencor, las relacionamos a nuestra queja, terminamos transformándonos en una especie de víctima. Entonces, yendo por lo lógico y lo positivo, será mejor dejar que el pasado se quede donde está y centrarse en el hoy, en el presente, que es donde tenemos que resolver nosotros como adultos los problemas. Entonces, no nos quedemos en el pasado, porque es una gran trampa que nos hacemos a nosotros mismos. Mientras pensaba todo esto y leía, se me ocurrió un ejemplo que no tiene que ver con un mandato negativo, sino precisamente con un mandato que podemos decir de cuidado, de protección, y esto es relativo a mi mamá. Cuando era niño siempre tenía la tendencia a abrigarme, yo creo que en demasía, hoy lo veo en demasía, ¿no es cierto? Obvio, hablamos de épocas de frío. Pero eso cuando era niño, y cuando ya era grandecito yo, o sea, había pasado los 50 años, es decir, cuando mi mamá ya era ancianita, y hablábamos cada día por teléfono, dentro de su charla
siempre me decía, abrigate que está fresco, llévate un pullover que a la noche va a refrescar. Entonces, como llegó a ser un mandato de toda la vida, algún día cuando vi que el último abrigo ya no me cabía por la cantidad de ropa que tenía puesta, me di cuenta que ya no tenía a mi mamá para plantearle el tema, sino que comencé a sacarme ropa y a vestirme como yo creía, y con el abrigo o no que merecía el clima de ese momento, el clima que estaba viviendo. Es decir, no me puedo remontar al pasado si no lo tengo que resolver hoy. Cada problema del pasado es un capítulo que terminamos de leer de un libro, por ejemplo, y lo que leíste ya está escrito, es así, y no se puede modificar. Lo podés releer, lo podés analizar de otras partes, pero el capítulo ya se imprimió. ¿Y qué te va a permitir? ¿O qué no te va a permitir, mejor dicho? Es justamente no seguir con el libro, no seguir con los próximos capítulos. Esto es quedarse un poco en el pasado. El pasado que a veces es tan fructífero, tan positivo, porque recordamos cosas lindas, cosas que hoy nos sirven para seguir evolucionando en nuestra vida, pero tiene cosas que de alguna manera a veces se tornan negativas. Pero como no podemos volver atrás, solucionemos el problema hoy. Teniendo en cuenta alguna experiencia en hacer terapia, es lógico, o al menos así lo siento yo, el tema de recorrer el pasado, donde seguramente veremos cosas positivas y cuestiones negativas de otros tiempos. Es bueno tenerlo presente justamente para que en un momento comencemos a vivir nuestra propia vida, de acuerdo a nuestras expectativas y no a la esclavitud del pasado o a mandatos que quizás no tienen que ver con el hoy. Me hace acordar de otro ejemplo y es como que me da cierta sonrisa, porque mi abuela materna siempre decía, hablando de mí, le decía a mi familia, digamos, este chico algún día se va a ganar la lotería. No sé cuál era la base para pensar así que tenía la abuela. Cuando yo ya trabajaba y disponía de mi dinero, cada semana compraba un billete de lotería. Y así pasé algunos años. Un día, sumando los importes de semana a semana que yo venía gastando, me di cuenta que era demasiado. Entonces, viendo ese número, por decirlo de una manera, y pensando de dónde venía, no puedo llamarla adicción porque no fue una adicción, fue una cosa temporaria, digamos, pero sino que no me faltara en la semana el billete, un día dije, bueno, basta, se acabó, no voy a dejarme entregado al azar. Por supuesto, mientras compré el billete nunca gané. Y si hoy hubiese seguido jugando, el importe sería asombroso, pero tampoco estaba mi abuela para poder reprocharle o decirle, mirá lo que me hiciste hacer. Entonces no hay una forma de solucionar el pasado si no ponemos nuestra energía, nuestro conocimiento, nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestra paciencia en resolver los problemas de hoy. Que pesan muchas cosas negativas del pasado en cada uno de nosotros, puede ser, así como pesan las positivas. Pero nada podemos resolver en el pasado, lo tenemos que resolver en el hoy. Lo dejo como para que reflexionemos todos, incluido yo, por eso me enganché con el tema. Y nos despedimos así hasta el próximo jueves, aquí en Aire Fresco. Hasta el jueves, Carlos Dentone. Como lo prometido es deuda y me prometiste perlitas de los Juegos Olímpicos, te doy un espacio para que las traigas. Una selección corta, ¿sí? Si algo le faltaba al certamen de los Juegos Olímpicos es la final de boxeo femenino. Después del escándalo de la chica argelina con la chica italiana, una búlgara termina perdiendo contra una taiwanesa, también chica trans. O sea, termina la competencia con los dos primeros lugares a defender entre dos chicas trans. El problema no es que sean dos chicas trans,
sino que ninguna pasó la prueba testosterona. Esto no es más ni menos que más de la Agenda Woke 2030, unos Juegos Olímpicos manchados por una agenda perversa y políticamente manejado. Para mí queda demostrado en estos Juegos Olímpicos que quisieron ser tan pero tan inclusivos, quedamos afuera las mujeres y la religión católica. No sé vos, ¿qué pensás? A días de empezar los Juegos Olímpicos en París 2024 seguimos con las perlitas. En este sentido, muchos atletas argentinos pudieron competir en distintas disciplinas en las últimas jornadas. Una de ellas fue Macarena Ceballos, la nadadora que hizo su debut olímpico con la albiceleste. Alcanzó las semifinales e hizo historia, ya que clasificó a una semifinal a la cual no pudo llegar luego de 20 años de no conseguirlo. Lamentablemente, en esta instancia quedó en el puesto 15 y no llegó a la final de los 100 metros de pecho. Pero ¿cuál fue la perlita? Y seguimos con la debacle JJOO. Cuando presentaron a la nadadora Macarena Ceballos, la presentaron como la participante china, cuando en este certamen no existe participante china, por lo menos en esta categoría. No solamente eso, sino que le pusieron la bandera roja con estrellitas. ¿Esto es un error? ¿Es un grosero error? ¿O es una cosita a propósito? No sé, siempre me va a quedar la duda, pero yo estoy más que enojada con todo este certamen olímpico. Bueno, parece que me hubiera ensañado con los Juegos Olímpicos, pero realmente me dan tanto para hablar, tanto para contarles. Esta vez el nadador británico Adam Peaty aseguró el martes pasado que los deportistas en los Juegos de París 2024 encontraron gusanos en su comida. Sí, gusanos es la nueva alimentación que les estarán dando. El 6 veces medallista olímpico se quejó tanto de la cantidad como de la calidad de la comida ofrecida en los Juegos de París. Y esto ya lo habíamos escuchado de los Pumas. Él dice, en Tokio la comida era increíble, en Río fue increíble, pero esta vez no había suficientes opciones de proteínas, largas colas y esperas de mucho tiempo para poder comer. Yo me pregunto, ¿le van a seguir dando lechuga a estos chicos que tienen unos cuerpos increíbles que alimentar, que necesitan y desgastan todo el tiempo? Pura proteína necesitan. No, los están alimentando a lechuga, pero por lo visto le pusieron de proteína a algunos gusanitos. Voy a seguir buscándole perlitas, porque la verdad que ya me lo tomé en serio. Auspiciaron Aire Fresco, Telas Plásticas Miliavaca, Milling Instalaciones, Riviera Helados Artesanales, Doctora Irma Inés López, abogada, Estela Capese, Estudio Contable, Fandiño Propiedades, Lidia Risotto, Talleres de Escritura, Sociedad de Fomento Turdera Sud, Liliana Ginocchio, Artista Plástica, María Cristina Sáenz, Talleres de Lectura Comprensiva. ¿Sabés una cosa, Silvia? Se nos acabó el tiempo de Aire Fresco. Saludos a todos, nos estamos encontrando otro jueves universo mediante. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón.